Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 8. Sócrates. Vida y milagros. El filósofo del que hablaremos en este capítulo ha sido sobrevalorado e idealizado hasta extremos delirantes, convirtiéndose en un personaje mítico, legendario, casi sobrenatural. Luchó en las guerras del Peloponeso y se destacó por su valor en las batallas de Potidea, Delio y Anfípolis. Se ha dicho de él que era muy duro, que soportaba sin inmutarse las inclemencias del tiempo, que siempre llevaba la misma capa y que solía andar descalzo incluso en invierno. También se ha dicho que aguantaba el alcohol como nadie y, aunque era hombre de costumbres austeras, podía beber cuanto quisiera sin emborracharse. Era capaz de permanecer horas y horas de pie, incluso una noche entera, sin moverse ni inmutarse, reflexionando sobre alguna cuestión filosófica. No sentía aprecio por la riqueza ni por los honores. No presumía de sus conocimientos ni cobraba por enseñarlos, como hacían los avariciosos sofistas. Platón, que fue su mejor discípulo, le definió como el más bueno, sabio y justo de cuantos hombres había conocido. Este ser extraordinario se llamaba Sócrates y está considerado como uno de los grandes pensadores de la historia universal. Su figura es tan relevante que un solo capítulo no bastará para abarcarla, de modo que emplearemos este capítulo para hablar de su biografía y el siguiente para hablar de su pensamiento. Pero ocurre que en el caso de Sócrates, su vida y su pensamiento vienen a ser casi lo mismo. Había nacido en Atenas, en el año 470 a.C., y era hijo de un cantero llamado Sofronisco y de una comadrona llamada Fenáreta. No era un ciudadano rico, pero heredó una pequeña fortuna cuyas rentas le permitieron vivir modestamente, dedicándose a su gran pasión, la holgazanería. Tan vago era Sócrates que ni se molestaba en escribir, y en consecuencia no disponemos de ninguna obra suya. Por suerte, tenemos el testimonio de 3 personas que le conocieron personalmente y que sí se tomaron la molestia de escribir sobre él. El más importante de estos testigos directos es Platón, que como ya hemos dicho fue discípulo suyo. Platón escribió un montón de diálogos filosóficos en los que Sócrates aparece como protagonista. El problema es que Platón admiraba mucho a Sócrates, por lo que la imagen que nos presenta de él puede estar pelín idealizada. El segundo testigo directo de la vida de Sócrates es Jenofonte, que también había sido discípulo suyo. Jenofonte fue un veterano militar que luchó en las guerras del Peloponeso y que encabezó la llamada Expedición de los 10.000, una hazaña que narró en su obra más famosa, la Anábasis. Jenofonte también nos habla de Sócrates, y su testimonio es parecido al de Platón, aunque difiere en algunas cosas. La tercera fuente directa que tenemos es Aristófanes, un afamado comediógrafo que satirizaba la vida pública de la época y que se burló de Sócrates en su obra Las nubes. Lo cierto es que Aristófanes y Sócrates no se llevaban precisamente bien, por lo que el testimonio del comediógrafo no nos ofrece una imagen muy ecuánime del filósofo. Así que la personalidad y la vida de Sócrates las hemos de ir reconstruyendo a partir de otros autores que, o bien le idolatraban o le tenían manía. Realizar una semblanza del Sócrates histórico no es tarea fácil, pero lo intentaremos de todos modos. Ya hemos dicho que su padre era cantero, aunque esa definición es tan imprecisa que puede abarcar desde un simple picapedrero hasta un fino escultor. Hay quien ha afirmado esta última posibilidad, llegando a atribuir a Sofronisco la autoría de un conjunto escultórico de las 3 Gracias que decoró la entrada de la Acrópolis hasta el siglo II a.C., e incluso se ha dicho que el jovencito Sócrates colaboró con su padre en la realización de esta obra. Sea como sea,
Para Sócrates, seguir la profesión de su padre significaba arremangarse y picar piedra, es decir, trabajar. Y eso sí que no. Entre el trabajo y la filosofía, Sócrates siempre tuvo clara cuál era su vocación. Se casó con Jantipa, con la que tuvo 3 hijos. Jantipa ha pasado a la historia como una persona de muy mal carácter, que solía abroncar a Sócrates continuamente y que le acusaba de ser un vago y de no traer dinero a casa. Es más que posible que Jantipa tuviese razón en todos sus reproches, porque su marido era realmente un zángano de cuidado. Sin embargo, en el Fedón, Platón describe una relación más amable e incluso cariñosa entre ambos. Sin embargo, la mayor parte de anécdotas que nos han llegado de ella nos muestran a una mujer agobiada e iracunda. Diógenes Laercio, por ejemplo, dice que un día, tras una fuerte discusión, Sócrates salió de su casa y se sentó en un pequeño banco. Entonces Jantipa se asomó a la ventana y arrojó sobre la cabeza de su esposo un recipiente lleno de agua sucia. Sin inmutarse, Sócrates comentó: «Es normal que después de los truenos venga la lluvia». Pero la anécdota más archiconocida de Sócrates es la que contaremos a continuación. Uno de sus amigos, llamado Querofonte, acudió al oráculo de Delfos a preguntar quién era el hombre más sabio de Grecia. El oráculo respondió que el hombre más sabio de Grecia era Sócrates, y el filósofo quedó muy sorprendido por la respuesta. ¿Cómo puedo ser yo el hombre más sabio de Grecia?, se preguntó, si no sé nada. Pero la palabra del oráculo venía a ser como una Wikipedia de la época, así que su respuesta había que tomársela en serio. Sócrates inició entonces una búsqueda incesante para ver si encontraba a alguien más sabio que él. Habló primero con los políticos, que tenían fama de ser tipos capaces y preparados, pero pronto se dio cuenta de que, en realidad, eran unos ceporros incapaces de responder satisfactoriamente a sus preguntas. Después interrogó a los poetas, que eran desde Homero y Hesíodo, quienes daban cuenta de las andanzas de los dioses y narraban con bellas palabras los mitos en los que se sustentaba la civilización griega. Pero resultó que los poetas también ocultaban, bajo su petulante fachada, una ignorancia total. Finalmente, Sócrates habló con los artesanos y descubrió que éstos sí tenían cierto tipo de sabiduría. Sin embargo, la sabiduría de los artesanos era limitada y orientada a una sola actividad según el oficio que desempeñaran. Entonces Sócrates comprendió la respuesta del oráculo. Él no sabía nada, pero al menos sabía que no sabía nada. Entre todos los que presumían de ser sabios sin serlo, él era el único que reconocía su ignorancia. Y eso es importante, porque quien cree que sabe ya no se molesta en aprender. De esta anécdota ha quedado para la posteridad la famosa frase «solo sé que no sé nada», aunque Sócrates nunca llegó a pronunciarla literalmente. Convencido de su ignorancia y de la de los demás, Sócrates emprendió una cruzada personal para hacer ver a sus conciudadanos lo tontos que eran. No se han hecho muchas películas sobre Sócrates, pero Roberto Rossellini dirigió la que tal vez sea la mejor de ellas. Te saludo, Sócrates. Oh, el excelente Hippias. Hace mucho que no teníamos el placer de verte en la ciudad. ¿A dónde vas tan bien equipado? Al gimnasio a pronunciar un discurso sobre la genealogía de los dioses. ¿Te gustaría escucharlo? Tengo cosas que hacer y lamentablemente no puedo acompañarte. Es un discurso que ya he hecho. Todos me han dicho que es muy bello. Sería un placer tener también tu opinión. Dijiste muy bello. ¿Sabes entonces lo que es la belleza? Claro, ciertamente. ¿Y serías capaz de explicármelo? Nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Buena respuesta, pero dime, Hippias, ¿se podría decir que una mula es bella? Sí, en mi pueblo hay mulas de gran belleza. ¿Y una bella cacerola? ¿Se puede decir que es algo bello? No entiendo, querido Sócrates, que te pueda servir de un objeto tan prosaico para hablar de cosas tan elevadas. ¿Qué quieres? ¿Soy tan rústico?
De todos modos, aún tú debes aceptar que una bella cacerola es bella. Sí, quizá, pero la más bella cacerola en comparación con una bella virgen es fea. Como la más bella de las vírgenes será fea en comparación con un dios. ¿No es eso lo que quieres decir? Exactamente. Y sin embargo, antes dijiste, una bella virgen, he aquí lo que es bello. Y ahora me dices que comparada con un dios es fea, pero no puede ser bella y fea al mismo tiempo. Te lo explicaré otro día, cuando quieras. Te saludo, Sócrates. Tan bueno era Sócrates incordiando a la gente que incluso desarrolló un método para ello. Como se basaba en el diálogo, el método se conoce como dialéctica socrática y consta de dos partes, la ironía y la mayéutica. La ironía corresponde a la primera parte, en la que Sócrates acribilla a preguntas a sus interlocutores, hasta hacerles caer en contradicción. La mayéutica, palabra griega que hacía referencia a las comadronas, era la segunda parte del método, en la que Sócrates, heredero del oficio de su madre, ayudaba a sus interlocutores a dar a luz a la verdad. Aunque Sócrates resultaba un individuo bastante molesto, sus preguntas eran aparentemente inofensivas. No solía meterse en política, ni desafiaba las leyes de la ciudad. Sin embargo, en la actitud de Sócrates estaba implícita la idea de que existe una verdad independiente de las opiniones humanas, tanto en cuestiones éticas como políticas. Y por tanto, existe también una forma correcta de gobernar que no se fundamenta en la voluntad de los ciudadanos. En una Atenas vencida por Esparta, Sócrates podía dar una imagen de simpatía por los invasores. Sea como sea, por sus preguntas impertinentes o por sus posiciones políticas, Sócrates fue acusado ante un jurado popular que acabaría por condenarle a muerte. Tenía entonces casi 70 años, y se le acusó, concretamente, de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes con sus ideas. El caso es que las dos cosas eran ciertas, así que el jurado le encontró culpable. En los juicios de la democracia ateniense, el condenado tenía derecho a proponer una pena para sí mismo, y el jurado debía elegir entre la pena propuesta por el reo y la propuesta por los acusadores, u optar por una pena intermedia. Pero Sócrates se vino arriba, y dijo que él no merecía ninguna pena, pues no consideraba haber hecho mal alguno. Muy al contrario, su único delito había consistido en despertar a sus conciudadanos y hacerles conscientes de sus errores. Así que, en lugar de un castigo, Sócrates propuso que el Estado le mantuviese a todo lujo hasta el fin de sus días. Y claro, esto no le sentó muy bien al jurado, que, como ya hemos dicho, decidió condenarle a muerte por 280 votos contra 221. Sócrates aceptó la condena sin aspavientos, pero hubo de esperar unos días hasta que se cumpliera, porque en aquel momento se celebraban unas fiestas religiosas en las que un barco ateniense había ido a la isla de Delos para hacer una ofrenda en el templo de Apolo, y según la ley no se podía ejecutar a nadie hasta que el barco regresara. Así pues, Sócrates pasó unos cuantos días en el Trullo, esperando el momento de su ejecución. Durante ese tiempo, sus amigos se afanaron en intentar salvar la vida del filósofo, llegando incluso a sobornar a los guardias para facilitarle la huida. Sin embargo, Sócrates fue tan gilipollas que se negó a escapar, alegando que él siempre había respetado las leyes, que ya estaba muy mayor para exiliarse y que si no le soportaban sus propios vecinos, mucho menos le iban a aguantar en una ciudad extranjera. Finalmente regresó el barco de Delos. La ejecución debía realizarse mediante la ingestión de una copa de cicuta, y Sócrates afrontó su destino serenamente, consoló a sus afligidos discípulos y bebió el veneno de la copa. En pocos minutos su cuerpo empezó a enfriarse y se reclinó sobre su camastro. Sus últimas palabras fueron las siguientes: «Recuerda, Critón, que le debemos un gallo a Esculapio. No te olvides de pagarle». Y dicho esto, la palmó. Hemos hablado de la vida de Sócrates, pero nos queda todavía hablar de lo más importante, sus ideas. De ello nos encargaremos en el próximo capítulo de nuestra Historia de la filosofía, contada de cualquier manera.